8 escalofriantes relatos reales de camioneros, secretos malditos expuestos y misterios ocultos. David siempre había pensado que la carretera era su hogar. Sin embargo, a esa hora de la mañana, mientras el sol comenzaba a despuntar y el calor se hacía evidente en su piel, la soledad de la carretera del norte de México se sentía como un abrazo frío. Recordaba las risas de sus hijos jugando en el patio y la mirada preocupada de su esposa, imágenes que parecían tan lejanas como los picos de las montañas que empezaban a asomar en el horizonte. Su esfuerzo, sus sacrificios, todo valía la pena, pensaba, mientras su mente giraba en torno a su familia. Pero mientras el motor de su camión rugía, el sonido de su música favorita, su única compañía, se apagó abruptamente, dejándolo en un silencio amenazante. Una extraña inquietud se apoderó de él, las sombras comenzaban a adoptar formas extrañas. El sol se ocultaba, dejando a la carretera a merced de la noche. Al principio, las luces parpadeantes a lo lejos parecían inofensivas, como destellos de esperanza, pero rápidamente se tornaron en un aterrador señal de advertencia. David se sacudió mentalmente, tratando de deshacerse de esos pensamientos oscuros que lo asediaban. Pero no podía evitarlo. Las historias de camioneros desaparecidos en la región se aferraban a él con garras de miedo. Y si estaba en medio de una de esas leyendas, sus pensamientos fueron interrumpidos por el destello de luces que aparecieron detrás de él. Un camión se acercaba, un conductor que parecía acercarse más de lo que debía. Su corazón comenzó a latir con más fuerza. Al igual que un lobo acechando a su presa. David aceleró, sus manos firmemente aferradas al volante, pero el misterioso camionero también lo hizo, como si se burlara de su intento de huir. Cada milla recorrida era un recordatorio de lo que había oído en su pueblo, historias de hombres que habían sido robados no solo de sus pertenencias, sino de su dignidad humana. La sensación de impotencia lo invadió. Estaba atrapado, como un insecto en una telaraña oscura. Giró en una curva y, de repente, las luces desaparecieron. Un suspiro de alivio lo envolvió, pero su mente no le permitió relajarse. La carretera podía estar llena de muchas más sorpresas. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras miraba por el retrovisor. La soledad era un lujo que no podía permitirse, el sudor comenzaba a acumularse en su frente y su respiración se volvía más pesada. Justo cuando pensaba que había recuperado el control, su teléfono vibró. Un mensaje cuya procedencia no reconocía hizo que su estómago se revolviera. Sé lo que tienes, y sé lo que perderás si no te callas. Hizo trizas la poca calma que había logrado mantener. La conexión entre su perseguidor y su familia era innegable. Las historias de su abuelo, sobre entidades que exigían sacrificios, regresaron a su mente como un eco doloroso. Al mismo tiempo, sentía que el terror ya no era solo un fenómeno lejano, era parte de su vida, de su familia, de su legado. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, las luces del camión misterioso reemergieron, pero esta vez más cercanas, como si un depredador hubiera encontrado el rastro de su presa. Su corazón latía hasta lo más profundo de su pecho. La oscuridad lo rodeaba y le decía que no había escape. ¿Logrará David desentrañar los oscuros secretos detrás de esa presencia sin rostro y salvar a su familia de un destino aterrador? Mientras el camión se abalanzaba hacia él, la pregunta permaneció en el aire, latente como una sombra al acecho. David sintió como el sudor le empapaba la frente al ver que esa sombra se convertía en una forma más definida, un camión monstruoso que se acercaba a toda velocidad. Su respiración se volvió errática. La adrenalina corría por sus venas como un veneno de desesperación. No puedo dejar que me atrape, pensó, afirmando con más fuerza su agarre al volante. Con cada latido, el eco de lo que había escuchado en el pueblo lo golpeaba,
cuando un camión oscuro te persigue, nunca es por casualidad. Aceleró, sintiendo que el motor de su camión gritaba al máximo. Pero las luces del perseguidor se mantenían firmes a su espalda, como ojos insaciables, exigiendo más velocidad, más miedo. Por un instante, miró por la ventanilla, el desierto a su alrededor se movía en un mar de sombras distorsionadas. Todo parecía empañarse en un caos de luces y brisas heladas que le susurraban terroríficas advertencias. De pronto, el faro del camión perseguidor iluminó algo en la orilla de la carretera. En un arrebato de curiosidad y miedo, David se atrevió a mirar. Allí, en la oscuridad, vio un grupo de figuras en la carretera. Eran hombres, pero sus rostros estaban cubiertos con vendas sucias y rasgadas. Sus ojos, dos profundas negruras, lo observaron fijamente como si penetraran en su alma. Uno levantó una mano, indicándole que se detuviera. No, no puedo parar, su mente gritaba, pero en su pecho, esa voz temía que si se detenía, ya no habría vuelta atrás. Sin embargo, la carretera seguía pendiente, cada milla llenada por aquellos rostros gimiendo y susurrando palabras en un idioma que no entendía, pero que resonaban como un canto funerario. ¿Qué quieres de mí?, se preguntó en voz alta, como si alguna de esas figuras hubiera oído sus pensamientos. En ese instante, el camión que lo seguía dejó de estar a la vista, como si hubiera decidido desaparecer en medio de la noche. David parpadeó, sintiendo que una extraña calma lo invadía, al menos momentáneamente. Pero aquella serenidad fue tan efímera como una ilusión que salta a la vista. En cuanto volvió a mirar hacia adelante, el oscuro camión había aparecido repentinamente a su lado, como si surgiera de la nada, y su conductor, un rostro imperturbable bajo una gorra negra, le sonrió con una mueca escalofriante. Sentía que su cuerpo se paralizaba, a su alrededor el mundo parecía haber caído en un silencio sepulcral, solo roto por el sonido de sus corazones latiendo a un ritmo apresurado. Si no te callas, tu familia pagará el precio, murmuró el extraño, sus labios se movieron sin emitir una voz. Era un secreto, una amenaza, un pacto antiguo que David no podía comprender. La incomodidad se apoderó de él, como si el aire se volviera pesado, aplastante. Entonces, sin previo aviso, el camión misterioso aceleró. David giró la cabeza. Podía ver a las figuras en el borde de la carretera cada vez más alertas, sus miradas intensificándose con un terror palpable. Un pensamiento aterrador le atravesó la mente. ¿Y si ellos son los que conocen la verdad? Su instinto le gritaba que debía escapar, pero había algo en su interior que le decía que debía volver a mirar esas figuras. Sin embargo, antes de que pudiera tomar una decisión, el camión que lo seguía dio un giro brusco y lo cortó de golpe. David se sintió empujado hacia la cuneta, el pavor recorriendo cada fibra de su ser. En ese momento, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, dejando su corazón colgando en el vacío. Tu familia ya no está a salvo. La oscuridad se cernía sobre él, como si la noche le susurrara al oído que ya era demasiado tarde. David buscó en su interior una chispa de valor mientras miraba hacia esa carretera desierta, ahora demasiado aterradora para comprender. Las figuras le miraban, y aunque las luces del camión lo mantenían cautivo, su mente sabía que el verdadero horror apenas comenzaba. ¿Qué revelaciones lo aguardaban en el camino? ¿Había alguna manera de regresar a su familia? El pensamiento frío y aterrador de una vida amenazada se aferró a su pecho. Mientras se preparaba para enfrentar lo que acechaba en la profundidad de la noche. David sintió como el aliento se le cortaba al ver cómo el camión misterioso ahora lo había rodeado, como un depredador que se asegura de que su presa no tenga escapatoria. La inquietante sonrisa del conductor se amplió, y por un instante, David se vio invadido por un frío intenso que subía por su columna vertebral. El oscuro vehículo reculó un poco, como si quisiera jugar con su mente. No hay forma de que se escape, pensó, mientras su mente comenzaba a divagar sobre aquel grupo en la carretera. ¿Serían tan solo hombres desformados por el tiempo o algo mucho más siniestro? Su mirada se centró en ellos, y por un momento, olvidó el terror que lo acechaba de lado. Sus ojos vacíos lo atraparon, llenos de un sufrimiento sin palabras, como si fueran almas en pena esperando ser liberadas. De repente, de un golpe, el conductor del camión oscuro salió disparado. No, gritó David, su interior rebelándose contra el horror que se dejaba llevar por ese impulso.
pero algo le decía que debía escuchar. El extraño se acercó a la ventana, su rostro ahora a la luz de la luna. Era joven, demasiado joven para portar una maldad tan profunda. Las luces no apagadas tienen su precio, dijo, sus palabras un murmullo escalofriante, resonando en el aire denso de la noche. Ven, ven acompáñame, con cada palabra, sentía que la esperanza de escapar se desvanecía, como humo entre sus dedos. ¿A dónde? ¿Por qué debería seguirte? Cada pregunta caía en un pozo vacío, sin respuesta. Pero entonces, un grito lejano resonó en el silencio absoluto. Era su nombre, su esposa. David. El eco helado atravesó su pecho, arremetiendo con fuerza contra su instinto de protegerla, la sombra del camión se cernía sobre él, las luces haciendo su trabajo de seducir y asustar al mismo tiempo. David hizo un esfuerzo, ignorando el temor que lo mantenía anclado. La figura frente a él había cedido un paso, como si lo invitara a unirse a un juego macabro. Si miraba atrás se sentiría atrapado en una pesadilla, pero si seguía, podía descubrir cómo ayudar a su familia. Una lucha interna lo mantenía paralizado, los murmullos de las figuras en la carretera crecieron en intensidad. ¿Estás dispuesto a saber? El viento trae respuestas a los que oyen. Las palabras atravesaban el aire como dagas, y un estremecimiento devoró el coraje que recién había encontrado. Finalmente, David decidió dar una vuelta, presionando el acelerador del camión. La carretera se estiró ante él, un interminable sendero de posibilidades, mientras el camión oscuro lo seguía de cerca, manteniendo el ritmo. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que algo suceda? ¿Qué pasará con ellos? Se preguntaba mientras luchaba por mantener la calma. Una niebla densa comenzó a elevarse desde el desierto, ocultando el camino delante de él, como si el mismo terreno estuviera dispuesto a tragarlo. De pronto, un sonido horrendo resonó. Los motores de los camiones rugían como bestias salvajes, y algo brillante se vislumbró por el rabillo del ojo. Un nuevo camión apareció frente a él, cortando su camino. No era el mismo, era más grande, más oscuro, y sin un conductor a la vista. «¡Mierda!», gritó David, sintiendo como el terror se apoderaba de él nuevamente. Sin pensarlo, giró el volante, llevando su camión hacia la cuneta en un intento desesperado de esquivar el peligro. Una imagen gruesa le cruzó por la mente, el rostro de su esposa, su hijo. El tiempo corría en su contra. Las luces del camión oscuro lo siguieron, como si se alimentaran de su miedo. «No puedo fallarles», se dijo a sí mismo, aumentando la velocidad. Pero antes de que pudiera divagar más, los seres cubiertos de vendas habían aparecido de nuevo en su camino, sus ojos vacíos llenos de dolor y súplica. «No puedes escapar de la verdad», murmuró uno de ellos, su voz cortante como cristales. El camión oscuro se detuvo a su lado, el conductor mirándolo con curiosidad casi fraternal. «La familia paga el precio de tus decisiones», David dijo con un aire de triunfo. David sintió que su corazón se paraba. ¿Acaso ya habían tomado su familia como moneda de cambio? Aquella revelación lo paralizó, no había forma de esconderse de la realidad. Tenía que enfrentarse a la oscuridad, pero ¿a qué costo? La carretera se volvía más peligrosa a cada instante, su tiempo se desvanecía, y el eco de voces desconocidas lo instó a desafiar lo que acechaba. ¿Estás preparado para el precio que tienes que pagar para salvarlos? Mientras el silencio pesado lo mantenía cautivo, un resplandor iluminó su camino, revelando lo que había estado escabulléndose en la niebla. David sabía que el verdadero horror estaba al acecho, y esta vez, ya no había vuelta atrás. El camino se oscureció aún más, y la pregunta se quedó flotando en el aire: ¿cuánto estaba dispuesto a sacrificar su alma para salvar a los que amaba? La oscuridad se había apoderado de la carretera, transformando cada metro en una trampa mortal. David aceleró, la furia del motor resonando como un grito de desesperación. La niebla lo envolvía, formando sombras que se movían y retorcían a su alrededor, y el ruido del camión oscuro seguía como un espectro acechante, una promesa de que no estaba solo. La imagen de su familia, atada a su corazón como un peso insoportable, lo impulsaba hacia adelante. Pero no podía dejar de preguntarse si cada milla recorrida lo acercaba a la salvación o a su perdición.
La voz del extraño seguía sonando en su mente, el eco de la advertencia resonando, el precio de tus decisiones. Entonces, un estruendo lo sacó de su aturdimiento. Un impacto violento en la parte trasera del camión lo sacudió, haciendo que casi perdiera el control. Miró por el espejo retrovisor y vio cómo el camión oscuro iba tomando velocidad, empujando hacia él con la ferocidad de una bestia hambrienta. La risa del conductor resonaba como un eco lejano. Escapar. Nunca, sin más opciones, se lanzó a la cuneta. El vehículo brincó y chirrió, levantando nubes de polvo y grava. Pero eso no era suficiente. Era como si el terreno mismo conspirara contra él, como si la carretera lo retuviera con un abrazo mortal. En su frenética huida, divisó un camino secundario a la derecha, un desvío aterrador que le prometía lo desconocido. Sin pensarlo dos veces, giró el volante, buscando cualquier lugar donde ocultarse, donde recuperar el aliento. Pero el silencio que siguió al rugido del motor era aún más aterrador. El nuevo camino serpenteaba entre árboles retorcidos y plantas marchitas, lo que acentuaba la sensación de un mundo olvidado. Cada sombra parecía observarlo, y la oscura sensación de ser un mero títere en un juego macabro hizo que el sudor frío le empapara la frente. Entonces, notó algo. Un pequeño claro se presentaba ante él. En su centro, una luz tenue parpadeaba como si quisiera atraerlo. Se detuvo, el motor se apagó, y un silencio ominoso llenó el aire. Su corazón latía con fuerza, era un lugar inquietante, y aunque un instinto le advertía que se alejara, su curiosidad lo impulsaba a investigar. Bajó del camión, y el aire fresco le golpeó la cara, pero no hubo alivio. La luz del claro era tan pura como una antorcha en la negrura, haciendo que la sombra a su alrededor pareciera aún más amenazante. Se acercó con cautela, y mientras lo hacía, oyó murmullos susurrantes que fluían desde la profundidad del claro. Ven, ven a la luz, llamaban las voces, falsas y seductoras. De pronto, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La luz comenzó a brillar con más intensidad, revelando lo que estaba escondido en el centro. Eran figuras humanas, retorcidas y deformadas, con ojos vacíos que parecían clamar por ayuda. David se paralizó, atrapado entre la atracción de la luz y la repulsión de las figuras. ¿Qué son? ¿Por qué están aquí?, murmuró, haciendo eco a sus pensamientos, y fue en ese instante que la realidad se desgarró. Un estallido resonó en el aire, y la densa niebla comenzó a colapsar, permitiendo un vislumbre aterrador del camión oscuro, ahora en pie en la entrada del claro. Su conductor descendió, con la notoria sonrisa aún más siniestra, y acercándose a David, susurró, la luz no te salvará. Solo empeorará las cosas. La desesperación consumió a David mientras se daba cuenta de que la verdad que había buscado lo enfrentaba. Las figuras en el claro comenzaron a moverse lentamente, un coro desafinado de lamentos y gritos. Su propia familia, siempre presente en su mente, se desdibujaba en la distancia, sus rostros ahora fusionándose con la oscuridad. ¿Qué estás dispuesto a perder, David?, preguntó el conductor, disfrutando de su terror. ¿O prefieres quedarte aquí, alimentando a otros con tus decisiones? Sin tiempo que perder, David miró nuevamente hacia el claro. Las figuras eran ahora tan familiares y en su interior, un grito desgarrador emergió. La luz parecía más tentadora, pero el camino hacia ella estaba lleno de peligros. La elección se cernía sobre él. ¿Daría un paso hacia lo desconocido? ¿O caería en las garras de la verdad? Mientras sus pensamientos se agolpaban, el pálido resplandor de la luz se convirtió en una ilusión irreal, y sintió que la neblina, espesa y fría, lo consumía. Un último grito de su esposa resonó en su mente, David, no te vayas. Esa voz, eso que lo mantenía anclado a su humanidad. Pero ahora, en la encrucijada de su destino, ¿podría encontrar la forma de salvarlos? ¿O perdería su alma en el juego de quienes dictaban las reglas del horror? La decisión seguía en el aire, vibrante y peligrosa, mientras una ola de oscuridad envolvía el claro. Entonces, un estruendo lo sacudió, el camión oscuro comenzó a vibrar, como un monstruo al borde de la locura. La distancia entre David y la elección de su salvación se reducía cada instante. ¿Era este el momento en que perdería todo, o el inicio de su lucha más feroz? La luz era un faro en medio de la tormenta, pero ahora también era una trampa.
David sintió un impulso irrefrenable de dar un paso adelante, hacia el brillo que prometía una salvación, pero en su interior el miedo lo detenía. Las figuras retorcidas se acercaban lentamente, sus rostros distorsionados en un silencio aterrador. Parecían ser sombras de lo que una vez fueron, seres humanos que ahora solo existían para sufrir. La risa del conductor resonó nuevamente, como un tambor lejano que anticipaba el desastre. David sintió su corazón golpear con fuerza en su pecho. ¿Qué decisión tomar? La luz y las figuras o la oscuridad y el peligro conocido del camión oscuro y su misterioso conductor. Con cada segundo que se deslizaba, las figuras se volvían más definidas. Una mujer que parecía su madre, con el cabello deshecho y un vestido raído, extendió la mano hacia él, como si lo llamara desde el abismo. Al ver su rostro, David sintió un nudo en la garganta. Recordaba su voz dulce, aquellos días felices que parecían lejanos. David, ven a casa, murmuró, la melodía de su tono era penetrante y desgarradora. No, gritó David, con cada fibra de su ser resistiendo la tentación. No eres tú, no te creo. El aire se volvió denso, y los murmullos de las figuras se intensificaron, creando un coro de lamentos que empujaban a David hacia la luz. La neblina se arremolinaba a su alrededor, como manos frías tratando de ahogarlo. Quizás la única forma de salvar a su familia era cruzar esa frontera, pero el precio era aterrador. El camión oscuro temblaba furiosamente, como si esperara el desenlace, como si se alimentara de la vulnerabilidad de David. La luz puede parecer atractiva, pero es solo el inicio de tu condena, susurró el conductor, acercándose más. Su sonrisa reveló dientes afilados y amarillentos que parecían dispuestos a devorar toda esperanza. David se giró con rapidez, sintiendo que la desesperación se apoderaba de él nuevamente. Las sombras de su familia se desvanecían, empujadas por las manos del terror. La claridad de su decisión lo llenaba de dudas, arriesgar su alma por la salvación o huir hacia lo desconocido. Lo que elijas afectará no solo tu destino, sino también de quienes amas, dijo el conductor. Es tu momento, David. Hazlo o enfréntate a la eternidad con tus decisiones. Impulsado por una mezcla de amor y desesperación, David miró a las sombras de su familia una vez más. Eran un reflejo de su vida anterior, una vida que estaba a punto de arrebatarle. Con un grito atronador, dio un paso hacia atrás, decidido a enfrentar al conductor y la oscuridad que amenazaba con devorarlo, pero antes de que pudiera avanzar, la luz se apagó repentinamente, y una ráfaga de viento helado recorrió el claro. Las figuras se detuvieron, congeladas en un silencio mortal, y la risa del conductor se transformó en un grito gutural. No te escaparás tan fácilmente, rugió, mientras el camión oscuro comenzó a moverse. David sintió un terror abrumador. La idea de perder a su familia lo destruyó, y mientras el camión se acercaba, la oscuridad se espolvoreó con una furia voraz. David, corre. La voz de su esposa resonó en su mente, y en ese instante, una chispa de esperanza brotó en su pecho. Se lanzó hacia el bosque, sintiendo las ramas afiladas golpear su piel. La risa del conductor se perdió entre los ecos, pero el peso de su decisión dejó una huella profunda en su alma. No podía permitir que la oscuridad lo envolviera, necesitaba encontrar una salida. Mientras corría, notó que el bosque parecía cobrar vida. Las sombras bailaban a su alrededor mientras los árboles se cernían amenazantes. El eco de los lamentos lo perseguía, y sintió que la niebla comenzaba a cerrarse a su alrededor. ¿Dónde estaba la salida? Su mente trabajaba a 1000 por hora, buscando cada rincón, cada camino que pudiera llevarlo lejos de aquella horrenda realidad. Un grito desgarrador traspasó la niebla, y el aire helado se volvió aún más helado. Los murmullos de las figuras comenzaron a repetir su nombre, y su mundo se llenó de voces conocidas. David, pero, al mirar hacia atrás, todo se oscureció. La luz no estaba más, y la oscuridad se deslizó como una serpiente, apoderándose del claro y devorando sus esperanzas. David se detuvo en seco, exhausto y aterrorizado, cuando una sombra emergió de entre los árboles, con la figura escalofriante del conductor que apuntaba hacia él. ¿A dónde crees que vas?, preguntó, su voz retumbando como un trueno, mientras la oscuridad se expandía aún más, arrastrándolo hacia un destino incierto y aterrador. Los ecos de la risa y los lamentos se convirtieron en susurros venenosos, y cuando finalmente pensó que era el fin,
las sombras comenzaron a girar a su alrededor, robándole el aliento. ¿Qué harás ahora, David? La decisión más difícil está por venir. La figura se acercó un paso, mientras la neblina crecía, y David comprendió, al fin, que el verdadero horror apenas comenzaba. David sintió el aliento helado de la sombra del conductor en su nuca, un aire que parecía con su propio peso, como si el tiempo se hubiera detenido. La neblina se coló entre sus manos, como si intentara atarlo al suelo, mientras la figura siniestra se plantaba ante él, sus ojos brillaban con una maldad que hacía temblar sus entrañas. ¿Crees que puedes escapar de tu destino? La voz resonaba en su mente, profunda y resquebrajadora. Cada paso que des te conducirá a otra elección, cada elección te anclará más en esta oscuridad. Puedes correr, pero no te alejarás de lo que verdaderamente eres. David, con su corazón latiendo frenéticamente, se puso a pensar en las sombras. Eran solo ilusiones, no podían ser la verdad. Recordó a su familia, esos rostros que lo habían animado durante toda su vida, pero ahora estaban distorsionados, perdidos en la niebla. No, se gritó a sí mismo. No puede ser lo que ellos dicen. Con un grito de desespero y desafío, se lanzó hacia la oscuridad, decidido a atravesar el umbral de la neblina. Pero cada vez que creía avanzar, el camino se retorcía, las sombras tomaban forma de ramas y raíces que se entrelazaban a sus pies, intentando atraparlo, amarrarlo. Era una trampa creada por sus propios miedos. La risa del conductor se transformó en un murmullo que rodeaba a David. Las voces de sus seres queridos se mezclaban con el eco burlón de su perseguidor. David, ven a casa. Ese susurro, ese tono familiar que una vez lo llenó de calor, ahora se sentía como un hielo desgarrador. Comenzó a correr, sus pies golpeaban el suelo con esa urgencia desesperada, atravesando la oscuridad que parecía viva, como serpientes al acecho. ¿Qué harás ahora? ¿Correrte del recuerdo o enfrentar la verdad? Solo hay un camino, hijo, murmuró una voz en el viento, similar a la de su madre. Pero David no sabía cuál era ese camino. Las sombras saltaron a su alrededor, atrapándolo en sus tentáculos fríos mientras la niebla se engrosaba. Escoge ya, la presión lo invadía. Al final de su desesperación, tropezó y cayó, su cuerpo se arrastró por la tierra mojada mientras buscaba el aliento. La oscuridad empezó a cerrarse a su alrededor, pero en ese instante de vulnerabilidad, vio algo. Una luz tenue, un destello que parecía prometer una vía de escape. Sin pensarlo, se levantó y corrió hacia la luz, pero una sombra lo interceptó, desplomándose ante él como un muro. Era la siguiente elección, y no iba a dejar que nada lo detuviera. Con una rabia salvaje gritando en su interior, empujó con todas sus fuerzas, abriendo paso a través de la figura oscura, el impacto resonó como un trueno. David saltó más allá, apoyando sus manos sobre un terreno que se sentía extraño, diferente. Sin mirar atrás, aceleró hacia lo desconocido. Pero al llegar a la luz, vio que no era un refugio, sino una ilusión trampa, como la primera vez. Todo desapareció, solo estaba él, la oscuridad y el conductor, riéndose de su inminente caída. La neblina se disipó un momento y la sombra del conductor se mostró más nítida. No te preocupes, David. Ni tú ni tu familia conocen la verdad detrás de todo esto. Pero pronto lo sabrás. El terror llenó el corazón de David. ¿Qué sabes?, preguntó, apenas más que un susurro. Te lo diré, dijo el conductor, su voz como gélido viento, pero primero debes entender el sacrificio que se necesita para descubrirlo. Y en ese instante, unas luces comenzaron a encenderse a su alrededor, destellos que tomaban forma de figuras que le eran familiares. El horror de lo que había enfrentado estaba invertido, ahora cada mirada provocaba un estremecimiento en su alma. Debes decidir rápido, David. El conductor sonrió, un brillo macabro en su mirada. Estos son solo los ecos de lo que has perdido. ¿Los salvarás, o permitirás que se queden atrapados para siempre? El tiempo se detuvo. Una elección se alzaba frente a él, más devastadora que cualquier otra, y su decisión podría cambiarlo todo. Pero, había aún tiempo para redimirse, para salvar a los que amaba, o la condena estaba inevitablemente ligada a él. Nuestra historia no ha terminado, murmuró una sombra, y David sintió que la oscuridad palpitaba a su alrededor,
como un latido, presionando su mente. ¿Tendría la fuerza para enfrentar el verdadero horror que le esperaba? Mientras la neblina se espesaba de nuevo, una voz resonó en su mente: ¿estás listo para conocer la verdad, David? Las luces parpadeaban, y el conductor lo observaba, esperando desenmarañar el terror que había tejido. El corazón de David palpitaba con fuerza, un tambor frenético que resonaba en su pecho. Miró a su alrededor, intentando enfocar la vista entre la danza de luces y sombras que se arremolinaban a su alrededor. La figura del conductor se mantenía firme, destacándose como un faro oscuro en la tormenta de su confusión. Su sonrisa era un eco de maldad, un reflejo de un destino que parecía haber sido tejido con su propio hilo de vida. «Decídete», susurraba el conductor, arrastrando las palabras como un eco aterrador. Las figuras que emergían de la luz comenzaron a tomar forma. La familiaridad de sus rostros lo paralizaba, revelando una verdad desgarradora. Su madre, su hermana, incluso su abuelo, estaban allí, atrapados en una neblina sutil. David sintió que esas imágenes eran un espejo reflejando su incapacidad, su miedo a actuar. «No los dejes aquí», gritó, la desesperación rasgando su garganta. Pero el conductor soltó una risa gutural, como si estuviera disfrutando de su agonía. «Están aquí porque has fallado, David. Cada decisión es un peso, y ahora debes decidir. ¿Los salvarás o te salvarás tú?». La angustia se transformaba en un tormento psicológico. Cada rostro familiar brillaba, cada mirada lo acusaba por el tiempo perdido, por las oportunidades desechadas. La presión dentro de su mente lo estrujaba como una serpiente constrictora. «Sálvame», clamó su madre de un modo que hizo eco en su cabeza. David cerró los ojos. Tenía que concentrarse. A su alrededor, la neblina era casi palpable, como un manto que intentaba sofocarlo. Recordó las advertencias, los antiguos mitos de que las decisiones de la vida pueden llevar a destinos oscuros. Respiró profundo, recordando que el poder estaba en sus manos. Más que un salvador, debía ser un guerrero, un protector. ¿Acaso podía enfrentar lo que había dejado atrás? ¿Bordear el abismo y arriesgar su propia alma para salvar a su familia, vale la pena? Y si el sacrificio es en vano, la voz del conductor lo alcanzó. ¿Acaso no es tu culpa que estén aquí? David se sintió tambalear. La neblina se hizo más densa, y con ello, su mente se llenó de voces que arremetían. «Eres un cobarde, no lo lograrás». Pero entonces recordó un momento crucial, aquella vez que había tomado una elección equivocada que llevó a su familia a un sufrimiento. Si solo hubiera seguido el consejo de su padre. Debería haber escuchado. «No importa. No. No me rendiré». David apretó los puños, sintiendo una chispa de valentía. Con un grito, avanzó hacia la luz, extendiendo las manos hacia las figuras. «¿Cómo puedo salvarlos? Dame una respuesta». Una risa resonó, crujiente y malévola. «No hay respuestas fáciles, David. Solo la elección, tu elección». La luz comenzó a parpadear con más fuerza, y las sombras empezaron a retorcerse, gritando en un susurro colectivo. Era un alarido de desespero que se destilaba en su propio ser. Las imágenes se acercaron, las caras dibujadas en una angustia que lo envolvió. ¿Su familia se convertirían en otro ecosistema de tormento? «Quiero salvarlos», gritó, pero cada palabra parecía una declaración destinada a perderse en el vacío. Una sombra se acercó. «¿Qué escogerás, David?». «El precio es alto». Una mano fría lo tocó, paralizando su ser, y en un instante, una visión abrumadora lo sostuvo: su vida, su familia, cada elección. De repente, una voz rasgada resonó en su mente. «La verdad aguarda más allá del sacrificio. Deberás arriesgarte todo, David, o quedarán perdidos como has estado tú». En ese momento, la neblina comenzó a girar, girando alrededor de él como un torbellino, arrastrándolo en la direccionalidad de su propia duda. «¿Lo harás?», preguntó el conductor, su risa resonando en cada fibra de la oscuridad. David aplastó su miedo y clamó: «Sí. Haga lo que deba hacerse. Si es a costa de mi alma, que sea así». Con la determinación encendida en su pecho, el escenario se iluminó repentinamente. Era un nuevo camino,
pero a su lado, la figura del conductor creció más imponente, casi esbozando un guiño. Entonces que sea, David, prepara tu corazón. La verdad te aguarda. Y en ese instante, el suelo tembló bajo sus pies, como si el propio destino cobrase vida y diera inicio a la última etapa de su penoso viaje. La oscuridad se arremolinaba, pero David estaba listo. La elección era suya, pero el camino era incierto. Mientras se adentraba en la siguiente fase, la neblina se abrió, revelando un sendero cubierto de símbolos antiguos, un laberinto que lo llevaban a lo desconocido. ¿Qué hay detrás de esa puerta?, preguntó, una inquietud recorriendo su ser. Una voz susurrante sonó en el aire: la verdad no siempre es liberadora, y lo que encontrarás allí podría cambiarlo todo. El pánico y la emoción se fundieron mientras David daba un paso, el eco de cada decisión lo perseguía. Y al cruzar el umbral de lo desconocido, el mundo que conocía podría desmoronarse al instante. La neblina se disipó lentamente, revelando un mundo distorsionado. David miró a su alrededor, cada rincón parecía estar inmerso en un silencio incómodo, un lugar donde el tiempo se sentía atrapado. El sendero se extendía delante de él como una lengua de fuego en la oscuridad, trazado con símbolos inquietantes que chisporroteaban. La desolación lo envolvería si no permanecía atento. Confía en mí, David, murmuró el conductor, que ahora se había colocado junto a él, como una sombra inquietante. Solo sigue adelante. La verdad te hará libre o te consumirá. Con cada paso, el murmullo de las figuras familiares retumbaba en su mente. Era como una melodía triste, un canto de advertencia que se unía al susurro del viento. La sensación de terror lo empujaba, pero la determinación lo mantenía firme. Unos minutos después, llegó a una bifurcación, dos caminos divergían. Uno estaba cubierto con las mismas inscripciones ancestrales que había visto antes. El otro, oscuro y sombrío, parecía absorber la luz, como si estuviera atrapado en un abismo sin fondo. Escoja sabiamente, David, dijo el conductor, sus ojos relampagueando de manera inquietante. Cada camino tiene su precio y su verdad. Pero solo uno puede conducir a la salvación de tu familia. David recordó las palabras de su madre, instándole a nunca seguir el camino oscuro. Pero la tentación brillaba en la oscuridad, como una trampa sudorosa que prometía respuestas. ¿Y si la salvación de su familia estaba oculta allí? Su corazón palpitaba, dividido entre la lealtad y el deseo de redención. No tengo tiempo para vacilar, murmuró para sí mismo. Tomando una respiración profunda, decidió avanzar hacia el sendero con inscripciones. A medida que caminaba, la sensación de ser observado creció, como si entidades invisibles se burlaran de su elección. Las luces comenzaron a parpadear a su alrededor, y una risa infantil resonó, ecoando en la distancia. David se detuvo en seco, el aliento atorado en su garganta. La risa sonaba familiar, pero al mismo tiempo, revestida de un terror desgarrador. David llamaron voces, un coro espectral que susurraba en perfecta armonía. Las figuras de su familia comenzaron a manifestarse en las sombras, sus rostros vacíos y carentes de vida. ¿Por qué no puede salvarnos?, preguntaron casi en un susurro, y la desesperación se unió a su miedo. La neblina parecía querer desplomarse sobre él, llevándole a una sensación de opresión casi física. Entonces, un grito desgarrador estalló desde el fondo de su ser. ¡Basta! No puedo soportarlo. De repente, un umbral luminoso apareció ante él, replicando el brillo de la esperanza que tanto anhelaba. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la luz, cada latido de su corazón resonando con la promesa de su familia. Pero la luz apenas lo tocó antes de desaparecer, dejándolo sumido en un túnel de oscuridad. No, gritó, la desesperación apretando su pecho. La risa de la figura se fragmentó, y en su lugar, un silencio descomunal comenzó a crecer. Las figuras familiares se disiparon como humo, y la risa se transformó en un grito desgarrador que quedó atrapado en la nada. David se encontró solo, frente a un espejo de sí mismo. El reflejo mostró sus propios ojos, llenos de lágrimas y terror. «Has elegido y aún no entiendes», susurró el conductor, mientras las sombras creaban un anillo a su alrededor, pulsando con un brillo ominoso. Esto es solo el comienzo. Justo cuando pensaba que todo había terminado, la tierra comenzó a temblar y la luz resurgió con una intensidad abrasadora.
Un nuevo camino se abría ante él, uno que prometía enfrentar sus peores miedos. Las sombras se alejaron, pero el eco de las risas resonaba en sus oídos. Era un recordatorio constante de que lo que había enfrentado era solo una pequeña parte de un horror más grande. David, la verdad es más oscura de lo que imaginas. ¿Acaso estás listo para enfrentarlo? La voz del conductor se desvaneció en el aire, dejándolo con una pregunta que calaría hondo. Con el alma en un hilo, David comenzó a avanzar hacia el sendero iluminado, temeroso de lo que encontraría. Cada paso se sentía como una condena sanitaria, y su corazón latía al ritmo de un tambor sombrío. ¿Qué más están dispuestos a sacrificar?, se preguntó mientras la luz lo envolvía, llevándolo a un nuevo laberinto de decisiones. David sabía que la sombra que había dejado atrás podría regresar y que quizás nunca podría escapar de ella. Y así, al cruzar la frontera de lo infinito, se escuchó un grito antiguo, repleto de advertencias no atendidas, un eco de vidas perdidas y verdades ocultas. La verdad no siempre es liberadora, a veces, es el estigma que arrastramos como la losa de una piedra. ¿Podría David soportar lo que estaba por venir? David empezó a avanzar por el nuevo sendero, el pulso de su corazón martillando en su pecho como un tambor de guerra. La luz a su alrededor crepitaba, proyectando sombras que se retorcían como serpientes en la penumbra. Cada paso que daba parecía resonar en el aire, rebotando en su mente como un eco de decisiones pasadas. A medida que se internaba más en el camino, la atmósfera se volvió densa, casi palpable. Las sombras se alargaban, y el aire se tornaba pesado con el olor a tierra húmeda y algo más. Un tipo de miedo. Una sensación de ser observado volvió a arrastrarse sobre él, como una marea oscura que quería devorarlo. Se sintió pequeño en este vasto abismo de incertidumbre. «Recuerda quién eres, David», se murmuró a sí mismo, intentando aferrarse a su identidad. Sin embargo, las voces de su familia pesaban en su mente como una cadena. El sentido de desamparo lo envolvía, presionando sus sienes, mientras los murmullos del pasado reverberaban en sus oídos. Pronto, el camino comenzó a curvarse, y a la distancia, un destello de luz rompió la penumbra. No era la luz benevolente que había visto anteriormente, sino un brillo amarillento, áspero y parpadeante. Un letrero deteriorado, balanceándose en la brisa, decía: «La verdad te espera aquí». Su curiosidad fue más fuerte que su racionalidad. Se apresuró hacia el letrero, impulsado por la esperanza de respuestas. Tal vez, una vez que comprendiera la verdad, podría encontrar la forma de rescatar a su familia de la sombra que los había atrapado. Sin embargo, una presencia a sus espaldas le hizo dudar. La brisa se enfrió de repente, como si algo se acercara. «David», una voz susurró desde la oscuridad detrás de él. Era familiar, pero distorsionada, como un eco de un recuerdo lejano. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Se giró, buscando el origen, pero solo encontró la negrura impenetrable que parecía respirar con poder. La luz se acercaba, pero David se sintió atrapado entre dos mundos, uno que prometía la verdad y otro que lo llamaba con la voz de su pasado. «No. Debo seguir adelante», gritó, apretando los puños en un intento de aferrar su valentía. Pero en su interior, la lucha era feroz. Con un grito primal que resonó en la oscuridad, se lanzó hacia la luz. El calor lo envolvió, pero la euforia pronto se desvaneció. En lugar de alivio, se encontró en una sala amplia, iluminada solo por la luz titilante de velas desgastadas. Figuras formadas de sombras danzaban a su alrededor, sus rostros distorsionados en un frenesí grotesco. «Bienvenido a la verdad, David», dijeron al unísono, una risa envolvente que se retorcía entre las llamas. «¿Estás listo para hacer sacrificios?». Las figuras comenzaron a acercarse, y David sintió su aliento en la nuca. Cada vez que una de las sombras bordea su cuerpo, un trozo de su esencia parecía desgajarse, llevándose consigo un pedazo de su humanidad. La desesperación lo invadía. A su alrededor, la sala comenzó a girar, y un rincón oscuro de su mente despertó. Recuerdos olvidados brotaban. Imágenes de su infancia, de momentos felices que contrastaban con el horror que enfrentaba. «Deténganse», suplicó, un sudor frío cubría su frente. «No quiero esto». «Pero eso es lo que eres».
Un espectador de tus propios errores, dijeron las sombras, y cada palabra era un puñal. La risa aumentó, resonando como un eco de sus propias inseguridades. Entonces, en medio de su caos interno, una nueva voz surgió, más fuerte que las demás. Recuerda, David, solo hay una manera de salvarlos. Haz lo que sea necesario. Era la voz de su madre, clara y firme a pesar del tormento. El silencio se detuvo abruptamente, dejando solo el latido aterrador de su corazón. ¿Qué quería salvar? ¿Acaso las vidas de su familia se equilibraban en lo que estaba a punto de decidir? La luz tembló y se apagó, con el miedo pulsando en sus venas. David comprendió que la única salida podría estar escondida en la verdad que jamás quiso enfrentar. Estoy listo, murmuró, tragando su miedo. Las sombras se rieron, pero había un destello de desafío en su mirada. David dio un paso hacia adelante, y una risa siniestra se desbordó. Entonces, comencemos el juego. El suelo tembló una vez más y un nuevo eco resonó a través de la sala. Lo que vendría cambiaría todo, y David se preguntó, ¿habría alguna forma de evitar el oscuro destino que le aguardaba? ¿Estaba preparado para el sacrificio que vendría? La sala giró a su alrededor, un remolino de sombras y ecos de risas. David sintió que cada palabra del conductor se convertía en un grillete a su esencia. Haz lo que sea necesario, resonaba como un mantra en su mente. Respiró hondo, recordando el último abrazo de su esposa, el rayo de luz en los ojos de sus hijos. Con este pensamiento, la desesperación se transformó en furia. El conductor lo observaba, su sonrisa siniestra se amplificaba con cada titubeo de David. La verdad es que siempre has sido un prisionero de tus decisiones. Sin más que decir, David decidió enfrentar la oscuridad. Abrió los brazos, desafiando a las sombras. No me queda más que pelear, gritó, sintiendo cómo la energía brotaba de su pecho. El ambiente cambió de súbito. Las sombras se paralizaron, observándolo, sorprendidas por la repentina osadía. Una chispa prendió en su interior. Si mi familia está atrapada por mis elecciones, tendré que erradicarlas, deshacerme del miedo que me ató a este ciclo de tormento. No más, se lanzó hacia el centro de la sala, donde un altar se materializó entre relámpagos de luz. Las figuras comenzaron a acercarse, pero David no se detuvo. Sabía que el secreto detrás de todos esos sacrificios estaba allí, en la raíz de su miedo. Las sombras se retorcerían si él se acercaba más, pero su determinación era más fuerte que su terror. Entre murmuraciones y risas burlonas, alcanzó el altar y encontró un pequeño objeto que brillaba intensamente, una llave dorada. El mismo objeto que su madre había guardado en su joyero, un símbolo de esperanza y salvación. Recuperó aliento y giró la llave en su mano. Esta es mi verdad, exclamó, sintiendo toda la tensión del mundo liberarse. Las sombras retrocedieron, la sala comenzó a desmoronarse, como si el poder de sus temores se desintegrara ante su determinación. Esa no es la respuesta, soltó el conductor, aunque su voz temblaba. Sin sacrificio, no habrá redención. Pero David, ahora con sus pies firmemente plantados en la verdad, le respondió, no necesito ofrecer nada más que mi propia valentía. En un movimiento rápido, introdujo la llave en un pequeño candado que había surgido de la nada en la base del altar. Un clic resonó, y en el instante en que la cerradura giraba, un torrente de luz blanca irrumpió, inundando la sala y haciendo estallar a las sombras en un torrente de gritos. Fue una explosión de liberación, aquel grito antiguo de sus familiares resonó en su mente y en su alma. David, la voz de su esposa atravesó la niebla, clara y firme. Al abrirse un portal frente a él, vio las imágenes de su familia, sus rostros reales y vulnerables, atrapados entre la luz, esperándolo. Venganza no es lo que busco, sino salvación, David suplicó mientras salía corriendo hacia ellos, su corazón latiendo con fuerza y amor. El portal brilló, y su familia apareció, saliendo de la oscuridad. Se abrazaron, sus risas y lágrimas se mezclaron en un único grito de júbilo. La oscuridad que les había apresado se disolvió en el aire, como una pesadilla desvaneciéndose al amanecer. Estamos juntos de nuevo, David, dijo su esposa, mientras la luz revelaba que el conductor ya no estaba, arrastrado por el mismo abismo de oscuridad que había intentado utilizar contra él.
David sonrió, comprendiendo que la verdad, aunque aterradora, había sido la clave de su liberación. La oscuridad no podía poseerlo si él elegía la luz, y aquella verdad automática había sido su verdadera salvación. Con la familia de regreso a su lado, la carretera entrante apareció ante ellos, clara y evanescente, como un nuevo comienzo. David miró a sus seres amados, abrazados con fuerza, dejando atrás las sombras de su pasado. Mientras avanzaban hacia la luz, supo que el verdadero viaje apenas comenzaba, lleno de oportunidades para construir nuevas historias, libres del miedo. No era solo un camino más, era una promesa de redención, de amor y de una vida sin sombras, y así, con el brillo de un sol amaneciendo, se dejaron envolver por el calor de la esperanza. Renovada, dejando atrás el tormento que casi los consume pero nunca olvidando el precio que pagaron para encontrarse de nuevo. Ahora, querido amigo, si esta historia te ha impactado, necesitas suscribirte ahora mismo. No te pierdas las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Queremos escuchar de ti, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es fundamental para que sigamos compartiendo estas emocionantes narrativas.